De Kant vimos algo, pero no vimos gran cosa. Habremos visto algo, supongo, de ética la semana pasada. Pero él también tiene un texto que ha salido publicado en un diario de la época, que se llama ¿Qué es la ilustración? En realidad la ilustración no es solamente un pensamiento que surge de Kant, sino que es todo un movimiento filosófico que surge, ¿no es cierto?, entre los siglos XVIII y XIX y que de alguna manera termina instaurando una nueva época en la Revolución Francesa, una nueva época respecto a de cómo se venían separando y organizando los poderes. Lo que ahí se termina va a ser el feudalismo de alguna manera. No es que haya seguido hasta ahí el feudalismo, sino los títulos de nobleza y todas esas cuestiones, y a partir de ahí la clase que accede totalmente al poder o que se legitima va a ser la clase burguesa. ¿Y por qué es importante el movimiento de la Ilustración? Porque de alguna manera muchas de las formas de vida que nosotros tenemos en la actualidad provienen de aquel proyecto, ¿sí? Ellos hicieron un proyecto a futuro y nosotros vemos del revés, digamos, ya desde el futuro y con una visión también distinta. Entonces era un movimiento que tenía una cierta ideología, que pretendía alcanzar ciertas praxis políticas y estaba apoyado en una posición filosófica. Ahora, ¿cuál era básicamente la propuesta, digamos, de la Ilustración? Era que los humanos y las sociedades se vuelvan cada vez más racionales, ¿no? Entonces, fundar con Kant vimos la semana pasada que él pretendía fundar una moral apoyada en la razón. El movimiento de la Ilustración sería mucho más amplio, es decir, formar toda una sociedad y todas unas conductas de personas que se justifiquen racionalmente, ¿sí? Entonces el proyecto de la Ilustración de alguna manera es romper con los mitos supuestamente que vienen de la tradición y que vienen de la religión, ¿sí? Entonces lo que se había iniciado con Descartes acá se acentúa y se quiere llevar a su máxima expresión. Es decir, los ilustrados creían que en la medida que las personas se volviesen más racionales, tenían que alcanzar su autoperfección, es decir, se tendrían que volver mejores. Y de ese modo, si cada individuo, cada persona se vuelve mejor, entonces la sociedad toda tiene que ser mejor, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora las palabras que nosotros todavía mantenemos y que tienen mucho que ver con el movimiento de la Ilustración. Ustedes recuerden que el lema de la Revolución Francesa era libertad, igualdad, fraternidad, ¿sí? Entonces el término libertad, en principio, ya a principios del siglo XV y XVI, tiene que ver un poco con la forma de vida, con las praxis de la naciente burguesía, ¿no? Los burgueses necesitaban de la libertad, pero no como un derecho, no es que ellos luchaban para eso, sino simplemente para poder realizar sus actividades, para poder trasladarse de un lugar a otro necesitaban ser libres, ¿no? Entonces, poco a poco, lo que se va a ir viendo con el movimiento de la Ilustración es que en realidad se quiere romper con las cadenas de la servidumbre, del pasado, de la esclavitud, y entonces se empieza a resaltar, a enaltecer, digamos, la libertad. Es decir, el hombre tiene que conquistar su libertad para lograr su autonomía, para, digamos, poder hacer aquello que se le ocurre. Y entonces también van a surgir términos como la igualdad, por ejemplo, que todo el mundo nace libre e igual, somos seres racionales, ¿no?
Entonces ahí surge una noción de hombre en sentido universal. Lo vamos a poner enseguida, pero igual me falta otra cosa ahí. ¿Por qué decíamos el hombre en sentido universal? Una alumna la semana pasada me preguntó, ¿y qué antes no eran todos, no había hombres? Sí, había humanos, pero la noción era distinta, porque si usted era un plebeyo, no estaba a la misma altura que un noble, ¿no es cierto? O si era un pario, un esclavo, etc., no tenía la misma categoría. Entonces acá lo que se universaliza es el género humano. Todos los humanos son iguales, más allá de las diferencias de raza, de clase, de sexo, etc. Y ese término que está al último, la noción de progreso, es tal vez el que yo le decía hace rato. Le decía, a medida que las personas se vuelvan más racionales, entonces poco a poco tiene que ir pasando uno de un estado de menor perfección a un estado de mayor perfección. Y eso se da históricamente y se da tanto a nivel individual como a nivel social. Eso acabé de decir, pero de todas formas ustedes ven que la sociedad que nosotros vivimos es una sociedad estrictamente individualista, ¿no? Entonces el fundamento de la praxis histórica, de la construcción histórica, es el individuo humano, ¿sí? Y eso se acentúa. Bueno, ese es el sueño de la ilustración, del pensamiento ilustrado, el amanecer de la conciencia libre, es un proyecto a futuro, un sueño a futuro, digamos, que pretende construirse política y filosóficamente, ideológicamente. Entonces, todo un proyecto general que apunta a la mayor racionalización para alcanzar un mejor estado, ¿sí? Pasamos esa. Entonces, hablamos de hombres porque todos los hombres tienen derechos, ¿no es cierto? Todos los hombres son iguales ante la ley y ante la naturaleza. Es decir, ya no tendría, a pesar de que en la práctica sigue habiendo todavía esclavos y otras cosas, ya se supone que no tiene que haber nada, porque ahí van a empezar a surgir desde un principio ciertas diferencias entre lo que se postula teóricamente y lo que en la práctica real va ocurriendo, ¿no? Entonces va a haber una serie de conflictos desde un principio, pero el postulado era supuestamente un postulado a largo plazo y que teníamos que llegar a una situación absolutamente. Desde un principio decíamos que ya empiezan los filósofos, los pensadores de la época, a ver que hay como una brecha entre lo que es la igualdad, la libertad, ¿no es cierto? Hay un problema entre la teoría y la práctica, lo que se postula, lo que se promete y lo que realmente se va haciendo. Es más o menos lo mismo, ese conflicto se va lejos, porque en un principio lo que ellos decían es, no, hay que tener paciencia, hay que seguir apostando al futuro, y a medida que va transcurriendo el tiempo, esas diferencias se van a ir minimizando, van a ir desapareciendo. Lejos de eso, lo que ocurrió realmente, vamos a ver que no fue exactamente eso. Hay muchas diferencias que se acentuaron. Bueno, esto como que no tiene tanta importancia porque en realidad dentro del movimiento de la ilustración hay como dos posturas a tener en cuenta. Algunos autores, como Voltaire por ejemplo, dice que todo el mundo tiene que volverse ilustrado y hacer ejercicio de su racionalidad. Y otros autores sostenían que en realidad siempre hay pensadores, filósofos, políticos que realmente tienen que guiar o ordenar a la muchedumbre para avanzar hacia un estado de mayor ilustración. Si tendríamos que explicar eso, en qué consiste esa contradicción, sería como que a medida que van pasando las cuestiones, ustedes recuerden lo que decía Marx, ¿no? ¿Se acuerdan algo de Marx o de nada? ¿Sí? Entonces, ¿qué era el hombre para Marx? Era un ser concreto, individual, es un ser concreto que se
podía transformar la naturaleza por medio de su praxis y transformarse a sí mismo, es decir, construir su propia identidad. Entonces el hombre estaba siempre en relación con la naturaleza y con los otros humanos. Ahora, en esa relación uno con otro, puede ocurrir que haya ciertas distorsiones, ciertos conflictos, decía Marx, y puede ocurrir que unos hombres, digamos, de alguna manera traten de explotar a los otros. Entonces ahí se va a producir como una especie de enajenación, alienación, veíamos, ¿no es cierto? Entonces, en el proyecto de los burgueses capitalistas, veía Marx que el que realmente va a progresar va a ser el dueño, el capitalista, y el proletario va a ser cada vez más explotado, más alienado, más enajenado, ¿no? Con otras palabras, desde otra perspectiva, más o menos es lo que ellos empiezan a ver. Es decir, se habla de un proyecto para toda la sociedad, pero en la práctica beneficia a unos cuantos y explota a otros muchos. Bueno, eso es lo que le decía, que ellos construyen un sueño a futuro y se supone que las dificultades se van a ir subsanando a medida que pasa el tiempo. Ahora, en esto yo hay algo que no puse, pero sí está en los textos que ustedes tienen, es que la supuesta racionalidad pregonada por los hombres de la Ilustración se va haciendo realidad, se va construyendo a partir de la ciencia y la tecnología. La van a poner, algunos autores la ponen como una continuidad. Entonces, la racionalidad se construye, se encarna, digamos, por medio de los avances y logros de la ciencia y la tecnología. Ahora, algunos autores, como lo que vamos a ver de la escuela crítica, de la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Habermas, ellos ven acá como hablan de una razón instrumental. Nos vamos a detener un poquito ahí para tratar de avanzar. Si bien desde un principio, digamos, se ve el proyecto a largo plazo, este proyecto implicaba una racionalidad creciente en todos los órdenes, tanto a nivel individual, social, pero lo que se va viendo, ¿no es cierto?, es que la ciencia y la tecnología se desarrollan, digamos, bajo los cánones del capitalismo, ¿verdad? Capitalista. Entonces lo que se va desarrollando en la sociedad capitalista, algo falta acá. Entonces, la ciencia y la tecnología, ellos lo van a llamar la razón instrumental. ¿Y por qué la razón instrumental? Porque es una razón llevada de este modo que pretende dominar. Pretende dominar la naturaleza por un lado, y también van a decir los otros autores dominar a los humanos. Entonces va a haber como una doble cara, se puede decir, del proyecto de la Ilustración. En realidad, las distorsiones, los abusos que se cometen posteriormente, van a decir los filósofos de la Escuela de Frankfurt, en realidad no es otra cosa, sino que es algo intrínseco al proyecto mismo. El proyecto de racionalidad supuestamente es para mejorar, pero tiene como una cara, y esa cara del dominio de la naturaleza, el dominio de los hombres, es como entre comillas, la cara o la parte
irracional, se puede decir, de la propia racionalidad, ¿sí? Entonces, por eso es que los autores de la Escuela de Frankfurt hablan de una dialéctica de la Ilustración, una dialéctica del Iluminismo, porque se van mezclando esas dos caras y van dando lugar a una sociedad que no es lo que se había soñado en un principio, ¿sí? Pusimos, ¿no es cierto?, como que en realidad cuando uno mira el proyecto de la Ilustración lo ve hacia atrás, en el tiempo, y es como quien se mira al espejo, es decir, nosotros vendríamos a ser el fruto, ¿no es cierto?, de aquellos sueños de hace 2 siglos y pico atrás, ¿no? Ahora, lo que se ve, por ejemplo, es que en realidad el proyecto no salió tal cual ellos esperaban, sino más bien, se puede decir, siguió otro camino y liberó de alguna manera a la sociedad de aquel momento de la tradición, del pasado, qué sé yo, pero lo volvió a alienar a otro tipo de instrumento que adquirió, digamos, se puede decir, características propias, más allá de las personas, más allá de los sujetos que la diseñan y la sostienen, que es toda la estructura tecnológica montada en la actualidad, ¿no? Y en la cual uno de nuevo se encuentra como prisionero. Claro, es decir, nosotros hablamos del sueño en general, pero dentro de la misma modernidad van a surgir autores que ya empiezan a ver el conflicto, ya empiezan a ver el problema, ¿no? Por ejemplo, Marx, Kant, Marx, Freud y Nietzsche son autores que de alguna manera, si bien son modernos, empiezan a haber algunas diferencias y algunas cuestiones que se van a acentuar. En el caso de Freud, va a cuestionar supuestamente aquello que había asentado Descartes y luego Kant, que tenía que ver con la racionalidad de la conciencia. ¿Se acuerdan? Descartes decía, pienso, luego existo. Entonces el fundamento, el sustento de nuestra propia existencia, de nuestra conciencia de existencia, estaba en la razón. Ahora, lo que va a decir Freud es que en realidad los sujetos no somos enteramente racionales, ¿no? Entonces va a hablar de fuerzas psíquicas que nos llevan a actuar, y muchas veces dice uno no puede conocer o saber conscientemente cuáles son las motivaciones que lo llevan a hacer algo. Entonces hay como unas motivaciones que él llama el inconsciente y que siguen presionando para que uno actúe. Entonces él, a través de, digamos, casos de histeria, de supuestamente de anormalidad, empieza a analizar esa parte y después va a generar todo un revuelo, digamos, en autores de nuestra época. Y en el caso de Nietzsche, lo que veíamos que también él hace una ruptura, tanto en Descartes, en Kant y en la mayoría de los autores, como que había una identidad o una semejanza entre la racionalidad humana y la naturaleza, lo que le permitía captar, desentrañar la verdad de la naturaleza. Y a partir de Nietzsche, sobre todo, ¿no es cierto?, lo que se gesta es que la verdad, el conocimiento es un invento humano, es una construcción humana, y esa construcción no es una construcción ingenua, digamos, sino más bien es una construcción relacionada al poder, ¿no? Se inventa el conocimiento para poder dominar la naturaleza y tener poder sobre los otros humanos, ¿sí? Entonces ahí salta eso, y por el lado de Marx, lo que ustedes ya lo vieron, o por lo menos lo vimos, Marx va a poner acento, ¿no es cierto?, de que se rompió con unos esquemas, con unas cadenas anteriores, pero nuevamente la clase burguesa se transforma en explotadora de la clase trabajadora.
clase proletaria. Y por lo tanto, Marx propone, ¿no es cierto?, es una toma de conciencia que lleve a una lucha para alcanzar la sociedad sin clase, ¿no? O sea, tiene ciertas connotaciones modernas, ilustradas, pero está ya fuera de él. El lema es un crítico. Estas son más bien apreciaciones que hacen Casullo y Forster, ¿no es cierto?, siguiendo las críticas que le van a hacer, qué sé yo, la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, al movimiento de la Ilustración. Es una película argentina, ya viejita, de 1985, de Eliseo Subiera, que se llama Hombre mirando al sudeste. En esa película tiene una connotación, digamos, de la ilustración, ¿no? Les cuento brevemente la película para que nosotros nos entendamos más o menos. Entonces, la película, de repente están en un manicomio, hay 32 internos, y un día a la mañana les pasa revista a la enfermera y ven 32 contra 33. ¿Sí? Hay uno que sobra, medio que falta y uno de más. Entonces, bueno, le llaman medio, qué sé yo, hasta que se presenta uno, que es el mundo Dantes, o Dantes, no me acuerdo, Dantes, creo, no me acuerdo el nombre del personaje, y se presenta al médico y a la enfermera y dice que él viene del futuro, de una sociedad más avanzada, sería un extraterrestre, que viene a estudiar a los humanos, ¿no? Y bueno, lo toman como loco porque dice, bueno, está bien, dice, yo vine acá porque si digo en la calle seguramente igual me van a cerrar acá, porque van a creer que estoy loco. Entonces, para ahorrar el trabajo, viene directamente acá. Así que después queda ahí, el médico le sigue el juego y lo observa, y efectivamente en la película aparece como que él está en otro nivel, ¿no? O sea, en la película, a lo largo, está metido ese esquema. Primero él, que si yo pasaba mensajes supuestamente a su planeta, y estaba parado horas y horas mirando hacia el sudeste justamente, y los otros enfermos le hacían ronda, lo seguían, una especie de Dios, una especie de Cristo ahí, ¿sí? Y entonces los ayudaba, si le hacía frío le daba algún abrigo. Él decía que no tenía sentimiento, que era pura racionalidad, ¿no? Entonces el médico le pregunta cómo es que si no tiene sentimiento, le da alimento o lo que necesita el otro. Dice, no, pero es una cuestión de observar simplemente. Cuando si usted vive en una sociedad enferma, donde no ve la necesidad del otro, uno no le interesa, ¿sí? Como que la ha omitido, dice, en cambio a nosotros sí. Entonces cuando uno ve que el otro necesita algo, le provee eso que necesita, porque así debe ser, ¿no? Supuestamente él actúa cumpliendo el deber de la racionalidad. Es bien kantiano eso, ¿no? Hasta que después pasa el tiempo y lo descubren ahí, entonces le empiezan a aplicar electroshock. Y bueno, con el electro lo van destruyendo, y después él va bajando el nivel, ya cuando se lo ve, cuando pasaba mensajes, supuestamente ya está torcidito ya, ¿sí? Hasta que después se va bajando al más nivel y se transforma como en un gremialista, se empieza a preocupar por otras cuestiones, por decirlo, más mundanas si se quiere, y finalmente muere. Entonces ahí tenía ese esquema, como que se supone que nosotros vamos a cumplir un fin, digamos, de la historia que tiene que ver con la supuesta racionalidad que nosotros todavía no habríamos desarrollado totalmente aún. Entonces es una parte del proyecto o una de las creencias que había. Y la otra sería la que realmente hemos ido siguiendo a lo largo de la historia, ¿no? Sí, el camino de la liviandad, en el sentido de, por ahí hace un tiempo, había unos autores como Enrique Roja, Lipovetsky y otros que hablaban del hombre light, ¿no? Así como los productos light que vienen sin grasa, más livianitos, bueno, también nosotros tendríamos más livianitos, con grasa en el cuerpo, sí, sí.
en el sentido de que uno se ha desideologizado, ya no es una persona que milita por un proyecto, por una utopía, ¿no es cierto? Sino más bien está uno en la, no sé si llamarlo en la frontera, pero estaríamos como nosotros, ¿no es cierto? Uno está más preocupado por el desarrollo personal, que qué sé yo, el desarrollo de su familia, que quiere tener que cambiar el auto, quiere cambiar el teléfono, quiere cambiar la computadora, ¿no es cierto? Y anda como que ahí se le va el fin de la vida, ¿no? Entonces eso es lo que apunta supuestamente el segundo camino que siguió la Ilustración, y es el que va a recibir las fuertes críticas de la posmodernidad. Si le preguntaran, por ejemplo, lo que es la Ilustración para Kant, esto es teóricamente muy fácil. Usted tiene que recordar eso que está escrito ahí, y que Kant va a asociar la Ilustración con la adultez y, digamos, la minoría de edad. Así como ocurre, dice, un niño no decide las cosas por sí mismo, sino que hay un adulto que puede ser su tutor, su tutora, su madre, su padre, que es la que decide por él. Entonces el niño como que tiene ciertas cosas resueltas, ¿no? Si el niño supuestamente son adultos, porque le tienen que proveer el alimento, la protección, etcétera, etcétera, el abrigo, la educación, pero el adulto es como el que protege y a la vez el que impide que el niño haga las cosas por sí solo, ¿no? Entonces él, cuando compara la Ilustración, dice, habría como dos usos de la razón, dice Kant. Entonces él habla de un uso privado de la razón y un uso público de la razón. Entonces el uso privado de la razón es como estar en la minoría de edad. Uno hace aquello que se le permite hacer, así como el niño hace cosas que le permiten y no puede hacer otras que no le permiten los mayores. Así también dice, el que no alcanza la Ilustración, el que no es dueño de su propia racionalidad, está como en un uso privado, es decir, habrá de ser tutores, como el cura, el gobernante, el profesor, etcétera, quienes le diseñan la vida, no, hasta ahí no, eso no se puede, aquello, etcétera, ¿sí? Entonces dice, lo que tiene que hacer el humano para alcanzar su mayoría de edad es servirse de su propio entendimiento, es tener el coraje, digamos, para valerse de su propia racionalidad. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Básicamente entonces eso es para Kant, es el paso, ¿no es cierto?, del uso público de la razón, digamos, del uso privado de la razón al uso público, es decir, como pasar de la minoría de edad a la edad adulta, donde uno se anima a pensar y a hacer las cosas por sí mismo. Lo que dice Kant en realidad no es que la persona no piense por sí mismo, no piensa, pero a veces no lo hace en voz alta, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en voz alta, son duras las consecuencias de eso, ¿sí? Entonces, si ustedes me critican a mí, por ejemplo, bueno, me dicen, sí me critican, pero no cuando estoy, ¿sí? Porque tienen miedo hasta el parcial, por lo menos, al coloquio. Después ya, ¿sí? Se animan. Bueno, pasa igual, pero pasa con todo, dice Kant, ¿no? Si uno no se anima a decir las cosas de frente al otro a veces por las consecuencias, tiene miedo porque supuestamente el otro tiene más poder. Entonces lo que dice Kant es, hay que animarse a ejercer la crítica, porque de esa forma es que se va a ir lográndose una sociedad cada vez mejor, es decir, una sociedad cada vez más racional. Claro, y por eso es que algunos hablan de movimiento del iluminismo, ¿no? Es decir, iluminarse, es la razón, es la luz la que le ayuda, digamos, a la persona
a romper con los prejuicios, con los mitos, con las tradiciones que representan en cierto modo la oscuridad, la ignorancia. Entonces la luz de la razón tenés que romper los mitos, la superstición, el fanatismo, y como les decía, ya, desde un principio algunos filósofos, algunos pensadores empiezan a ver que eso como que no se va cumpliendo totalmente. Entonces, ¿cuál era el argumento en aquel momento? Dice, no, pero hay que dejar que se desarrolle plenamente el proyecto y vamos a alcanzar la justicia, la igualdad tan deseada, ¿no? Pero en la práctica no, se fue rompiendo, se fue distorsionando. Bueno, eso estaría más o menos lo que estamos diciendo, pero está un poco más clarito si se quiere ahí. Lo que pasa es que una cosa es hasta más o menos fines del siglo XIX, y después van a ocurrir en Europa, ¿no es cierto?, dos cuestiones fuertemente negativas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estos críticos de la modernidad, como la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Habermas, o sea, la primera parte de Habermas, tienen que ver con que ellos, más o menos, es un movimiento que surge en 1920 y pico, ¿sí? Y ya había pasado la Primera Guerra Mundial, entonces ya había ocurrido todo un desastre, toda una catástrofe, y entonces de alguna manera es como una bofetada, digamos, a ese proyecto de la ilustración, porque supuestamente la ilustración lo que tenía que hacer es las personas cada vez más racionales y por lo tanto con un pensamiento lógico, se puede decir, masivo, y por lo tanto uno tiene que ser más bueno, ¿sí? Ahora lo que se ve con la Primera Guerra Mundial es que también se puede, por medio de la ciencia y tecnología, construir, digamos, aparatos que destruyan masivamente, ¿sí? Entonces, así como usted puede inventar una vacuna, también puede inventar una bomba, qué sé yo, un aparato de destrucción masiva, ¿sí? Entonces ahí se ve claramente las dos caras, digamos, de ese proyecto, y que no está separado totalmente el uno del otro, ¿sí? Porque, digamos, en las guerras entre los países, ¿sí?, la diferencia que tienen uno con otro, surge justamente eso. Si no obedece, si no se pone a tono, es más de destruir. Yo quiero encontrar, no sé dónde lo habré dejado, pero de igual, si no lo encuentro, ahí por esa época, en 1932, hay un escritor inglés, bueno, yo no me acuerdo, no sé inglés, como yo digo Aldous Huxley, porque así se escribe, ¿sí? Y este Aldous Huxley escribe una obra que se llama Un mundo feliz, ¿sí? Y en este mundo feliz de Huxley, ahí también se hace, pero ya no es una utopía, sino se hace una crítica del proyecto racionalista de la ilustración. Lo que hace Huxley es mostrar un mundo supuestamente perfecto, pero en función de lo que se venía haciendo, ¿no? Entonces, en 1908, Henry Ford había creado, digamos, una máquina de montaje para sacar los autos en series, ¿no? Recuerda que antes se hacía bueno, no sé si se acuerdan o no, pero por historia por ahí saben esas cosas, ¿sí? Entonces, él arma una máquina de montaje porque supuestamente él era un capitalista, nosotros un ingeniero, y él veía que en el taller la gente caminaba de un lugar a otro y divagaba, charlaba, ¿no? Entonces él se le ocurre la expresión y dice
caminar no produce dinero, no da ganancias, ¿sí? Porque cuando yo voy a pedirle la pinza, vamos a poner aquel operario que está en la otra punta, de che, ¿qué hiciste ayer? Ponemos a charlar un rato, y después vuelvo, ¿sí? Entonces él dice, el obrero en realidad no tiene que moverse del lugar, tiene que quedarse en un solo lugar, y él arma la máquina de montaje. Entonces el motor se va deteniendo una fracción de minutos ahí en cada lugar, uno hace lo que tiene que hacer y pasa, ¿sí? Y hay alguien que lo controla. Entonces cada vez que se para, porque uno se distrae, le genera todo un problema a uno también, ¿no? Porque va a venir el capataz, supongo, el encargado, y lo va a castigar, lo va a retar a la elevación, ¿sí? Entonces ahí se busca, digamos, la eficiencia, pero la eficiencia tiene que ver con sacar mayores productos que permitan tener mayores ganancias, ¿no? Pero en general va generando una alienación. Y así, por ejemplo, una vez eso se aplica a los vehículos, después ya nosotros en la actualidad tenemos todo en serie, ¿no? Teléfono, qué sé yo, electrodoméstico, auto, computadora, cosas en serie, ¿no? Y lo que se le ocurre a Aldous Huxley es imaginar un mundo, por eso es una utopía distorsionada, una distopía, donde los humanos nacen en serie, ¿no? Entonces imagina un mundo, el mundo absolutamente racional, ya no hay familia, no hay padre, no hay madre, las mujeres ya no tienen, digamos, el bebé por la panza, sino que, digamos, se le sacan los óvulos, qué sé yo, y lo tienen en un laboratorio, y entonces también así como van diseñando, se diseña si el individuo de alfa, beta, gamma, epsilon, de acuerdo a la función que va a cumplir dentro de la sociedad, ¿sí? Y se lo va diseñando de manera tal que cada uno esté conforme y absolutamente feliz haciendo lo que hace y siendo lo que es, y no quiere ser como nosotros, ¿no? Porque, digamos, los alfa son los que conducen la sociedad, los que dirigen las distintas instituciones. Después los beta, que están un peldañito más abajo, después los epsilon son los ordenanzas, ¿no? Entonces tienen una vestimenta todo igual de distintos colores, etcétera, etcétera. Pero lo que él hace es marcar, ¿no es cierto? Así la organización supuestamente racional de la sociedad lleva hacia una masificación, entre comillas, perversa. Y esa perversión se puede llevar a esos límites que él imagina en la literatura, o donde es lícito imaginar, ¿no? Entonces son críticas que de alguna manera surgen en la literatura y después van siendo retomadas, profundizadas por el trabajo, el análisis de algunos filósofos. Esta es una frase de Kant que generó mucho revuelo, ¿no? Porque supuestamente uno tiene que pensar, reflexionar todo lo que se le ocurra, pero tiene que obedecer, ¿no? Pensar todo lo que queráis, pero obedecer, decía Kant, ¿no? O sea, uno no puede apartarse de la ley. Entonces, ahí la diapositiva siguiente hablaba de esa crítica, porque decía, ¿para qué señor Hamann, ¿para qué me sirve el traje de fiesta de la libertad si en casa tengo que llevar el delantal de la esclavitud? ¿Sí? ¿Para qué le sirve pensar tanto si después tiene que obedecer a hacer lo que le mandan? ¿Sí? ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde está el progreso, la superación de algo? ¿Me entiendes? Bueno, ahí está el intentando que la buscaba. Pero es una distopía, recordemos. Yo al final de la diapositiva le puse ahí lo que es una distopía, ¿no? Una utopía, ¿qué sería? Es algo que no existe, sí, dice bien. Utopía, estamos ya a ver si grondón acá, viene de del griego, sin, ¿cierto? Y topos, lugar.
Entonces es algo que no existe, pero la utopía es de alguna manera el motor de la historia. Porque si no hubiese disconformidad, si la gente no quisiera cambiar un estado de cosas, tendría que seguir todo de la misma forma. Sin embargo, siempre se quiere cambiar, ¿no es cierto? Entonces, la utopía sirve de alguna manera como una orientación a futuro, para cambiar, para modificar aquel estado de cosas que supuestamente no nos gusta, que nos parece injusto, que nos parece desigual, etc. ¿Sí? Y la distopía es más bien la crítica al proyecto de la utopía, que es lo que va a hacer Huxley. ¿Eso de la razón instrumental le quedó o no le quedó? ¿Lo de la razón instrumental entendieron algo o les quedó mal? Como ahí se repite, de nuevo, si tendríamos que decir, esta ilustración se va desarrollando por el uso público de la razón, ¿cierto? Y la razón dijimos que se va organizando o se va encorsetando, va tomando forma por medio de la ciencia. Cuando hablamos de la ciencia, básicamente la ciencia modelo de la modernidad es la ciencia física, ¿sí? Y después las otras ciencias, un poco siguiendo la metodología y los esquemas, el paradigma de esta ciencia empiezan a desarrollarse. Entonces esto va a dar lugar a la tecnología. Tecnología. Y entonces este dúo es lo que nosotros vamos a llamar, o ellos van a llamar críticamente, razón instrumental. Entonces cuando hablamos de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, ellos cuestionan, pero bueno, más que se lo explique yo, por ahí si les interesa, en una novela cortita. Hay una película también, se llama Un Mundo Feliz, que es de 2009 creo, sobre la novela de Huxley, y si no me equivoco la debo tener yo en mi computadora, no sé si de ahí, pero en el disco, en otro disco que tengo móvil, ¿no? Por ahí les puede servir eso también. Bueno, acá está los tipos de individuos, cómo nos va organizando, cómo se va armando. Bueno, lo que les dije yo, ¿sí? Bueno, ahí me olvidé de algo. En la película sale como que las personas supuestamente controlan su emocionalidad, es decir, para que no estén absolutamente exultantes o depresivos. Entonces se les reparte unas pastillitas que es una especie de droga, ¿no? Y que les regula el estado de ánimo, de manera tal que se sienta contento, feliz y no ande haciendo cosas raras, ¿sí? Es una sociedad libre donde no hay pareja, digamos, todos para uno, uno para todos, creo que es algo así. No, sí, más o menos. Cualquiera puede tener una relación con cualquiera, ¿sí? Y las personas viven no envejecen, ellos supuestamente lo controlan todo ahí, ¿no? Y cuando se siente medio mal, ahí no se toma una dosis, ¿no? Y es como irse de vacaciones, se toma media pastilla, supone que son 5 días de vacaciones, un poquito más, y así sucesivamente. Pero es como un control absolutamente externo y ficticio, ¿no? Entonces por eso es lo que él marca, que en realidad la ciencia como que va distorsionando y le va generando un mundo extraño, ficticio, que tampoco es el mundo de la libertad que se ha soñado originariamente. Por supuesto, la literatura es una crítica, porque en realidad el proyecto de la ilustración no es esto es una crítica a eso, ¿no? Ustedes están en primer año, no deben de haber visto, pero han escuchado hablar de Iván Pavlov. Es
un psicólogo ruso, creo que del principio del siglo, finales del siglo XIX. Se hace famoso por un estudio que realiza con unos animales sobre los reflejos. Supuestamente hay reacciones de los humanos que no son controladas voluntariamente por las personas. Entonces esos actos son reflejos. Por ejemplo, mi mamá tiende uno a cerrar los ojos, ¿no? Y si estoy con hambre y por ahí alguien pasa con un pollo o algo ahí, se me cae en la baba, pero no lo puedo controlar, ¿sí? Entonces hay deseos que son reflejos. Lo que hace Pablo es justamente trabajar sobre esos reflejos para tratar de condicionarlos, ¿no? Entonces hace un experimento, yo lo había leído con perros, ¿no? Hay otros que ponen otros animales, pero vamos a poner que sean perros, ¿no? Entonces, lo que hace Pablo es marcar, pone bueno, también ahí se dan distintas versiones, en el caso de ellos con una campanilla. Hacía sonar una campanilla y unos segundos después le daba el alimento. Entonces repite la operación varias veces y luego el perro, cuando escucha la campanilla, ya empieza a salivar, ¿sí? Ya empieza a segregar saliva porque ya se le ha condicionado. Ahora, hasta ahí parece una cosa extravagante que a nadie le interesa. Ustedes piensen o traten de asociar, por supuesto debe estar mejorada la técnica, entre lo que hace la publicidad con nosotros, ¿sí? La publicidad también nos crea algunas necesidades que nosotros no las tenemos, ¿sí? Antes yo cuando era chico, y no tan chico ya, vivía tranquilamente sin teléfono, por ejemplo, ¿no? Y qué sé yo, cuando empecé a trabajar en la MUCU, tenía uno que era como un ladrillo, así que que duraba solamente unas cuantas horas, y que había que tocar mantenita y dar ladrillo, una cosa pesada, ¿no? Y como la mayoría de la gente no tenía, entonces no era algo útil, ¿no? Cuando se masifica, ahí es donde uno cree que es una necesidad, ¿sí? Bueno, ahora los chicos ya no quieren el teléfono para hablar, sino no sé qué es lo que hacen, pero hacen otras cosas, ¿no? Ven películas, escuchan música. Yo no entré en eso porque ya es viejo, a mí me molesta, como no veo, casi porque no me gusta tanto. Más bien hablar que mandar mensajes, si no sufro cada vez, ¿no? Pero bueno, se va haciendo el mismo efecto, ¿no? O sea, la publicidad lo que genera es una necesidad y un deseo, entonces uno tiene que ir y satisfacer su deseo comprando el objeto en cuestión, ¿sí? Pero ahí no está la idea o el proyecto de beneficiar a la gente, sino la idea es vender un producto, ¿sí? Si es bueno, si es malo, si sirve, si no sirve, bueno, no importa eso. La idea es vender. Entonces la crítica sobre la que le va a llover luego a la ilustración es lo que yo le decía, de los dos caminos se sigue de la liviandad, ¿no es cierto? Entonces se cae en otra cosa del aparato productivo, de alguna manera, es el que diseña la vida de las personas y de la sociedad toda, donde uno nuevamente se encuentra alienado, digamos, y sin mucha libertad para poder decidir por sí mismo. Bueno, básicamente lo que van a hacer, por ejemplo, los filósofos como Adorno, Horkheimer, Habermas y otros, Benjamin, ¿no es cierto?, de la Escuela de Frankfurt, es criticar esta razón instrumental. Y lo que dicen, ¿no es cierto?, es que en realidad, supuestamente, el proyecto nace para liberar al humano de las ataduras del pasado, de los prejuicios, de los mitos, de las tradiciones. Sin embargo, ha generado otro tipo de monstruo, que es esta sociedad totalmente industrializada,